Hola, muy buenas, ¿qué tal? Bueno, pues vamos a ir con el último tema, el último que tenemos por delante. Ya sabéis, último bloque, final del siglo XX, y con este tema se acaba el temario y también el último de los tres temas del último trimestre. Bueno, vamos a empezar con el título, como siempre, se llama Los gobiernos democráticos. Me voy a apartar para que veáis un poquito la fotografía de portada. Los gobiernos democráticos desde 1979 hasta el 2000. Enlazamos con el tema anterior en el que vimos todo el proceso de la transición democrática, es decir, del paso del régimen franquista a la democracia, y vamos a ver cómo se van a suceder tres gobiernos, bueno, más de tres gobiernos, pero tres partidos en los distintos gobiernos de España en todos estos años. Empezaremos con los gobiernos de la UCD, es decir, de la Unión de Centro Democrático de Suárez. Continuaremos con una larga etapa de gobiernos de Felipe González. Aquí veis a Felipe González la noche del triunfo electoral de 1982, junto con Alfonso Guerra, que se convertirá en su vicepresidente. Y por último terminaremos con una legislatura del Partido Popular de José María Aznar, que va desde el 96 hasta el 2000. Bien, es un tema que no es largo y que está bastante resumidito, por lo que no deberéis quitar mucho contenido. Vamos a empezar con el primer epígrafe. Me voy a venir aquí. Vale. Empezamos con los gobiernos constitucionales de la UCD del 79 al 82, 3 años. Bien, lo primero, ¿por qué decimos gobiernos constitucionales? Bueno, pues ha habido antes ya dos gobiernos de Suárez, uno en el franquismo sin Franco, otro una vez que se ha aprobado la ley de reforma política en el 77, y luego vamos a ver el tercer gobierno de Suárez, que será el gobierno después de la Constitución, una vez que se ha aprobado la Constitución. Bien, pues vamos a empezar. Bien, ya sabemos que la Constitución se aprobó en diciembre de 1978 y una vez que la Constitución se ha aprobado, como es lógico, se convocan elecciones legislativas, elecciones generales de carácter legislativo. Os recuerdo la diferencia básica: unas elecciones constituyentes tienen el objetivo principal de que elijamos a representantes para que elaboren un marco legal básico que haga funcionar un país, es decir, una constitución, y unas elecciones legislativas son unas elecciones ordinarias. Ya hay una constitución y el Parlamento que se elige pues se dispone a legislar, que es su función principal. Y de ahí saldrá luego el gobierno, claro. Bien, bueno, pues las elecciones se convocaron en marzo de 1979. Los resultados se repiten prácticamente o son casi iguales que en las elecciones anteriores de 1977. La UCD es el partido más votado, aquí lo tenéis, con 168 diputados. Os recuerdo que 176, es decir, la mitad más uno de los diputados, es lo que da la mayoría absoluta. Así que se quedó cerca, pero se quedó sin la mayoría absoluta, y el PSOE va a revalidar también sus resultados y se queda en segunda posición. De esta manera se empezaba a configurar algo que va a durar mucho en nuestro país, que va a ser un sistema político bipartidista, con un partido de derecha y otro partido de izquierda, o un partido de centro-derecha y un partido de centro-izquierda. Bien, bueno, pues una vez que se han contado los votos, Adolfo Suárez va a formar un gobierno. Insisto, no tiene mayoría absoluta, así que necesita llegar a acuerdos con determinadas minorías. No son acuerdos de gobierno, no es un gobierno de coalición como el gobierno que tenemos en la actualidad. Os recuerdo que el gobierno de coalición en la actualidad, es decir, dos partidos se integran en el gobierno, es la primera vez que ocurre en nuestro país. Pero sí había ocurrido muchas veces esto, y es que un partido gana las elecciones, no tiene mayoría absoluta y necesita acuerdos para ir sacando las leyes que quiere aprobar en el Parlamento. ¿En quién se apoyó el partido de la UCD, de Centro Democrático, para legislar, para gobernar? Bueno, pues las minorías nacionalistas, fundamentalmente en los catalanes. Ya veremos cómo el acuerdo con los nacionalistas catalanes se va a repetir en los tres tipos de gobierno que vamos a ver en este periodo. En el gobierno de la UCD primero, luego en el gobierno del PSOE y también en el gobierno del
Partido Popular. Bien, ¿cuál fue la principal labor? Y paso al tercer párrafo. La principal labor de Adolfo Suárez al frente del gobierno: desarrollar todo lo que se había acordado en la Constitución y implementar, acompañar a estas medidas políticas de medidas sociales que fuesen transformando el país y completaran la transición. La más importante de estas medidas fue el Estatuto de los Trabajadores de 1980. Con este estatuto se acababa con el marco laboral heredado del franquismo, y en él tomaban mucha fuerza los sindicatos y la negociación colectiva para un nuevo marco en la democracia de las relaciones laborales y de las condiciones de los trabajadores asalariados. Vamos a seguir. Bien, pues seguimos con este gobierno, el gobierno constitucional de Adolfo Suárez. Fijaros, vamos a destacar una serie de problemas, porque seguimos en una situación muy convulsa y este gobierno se va a encontrar con muchísimos problemas. Me vengo aquí. Esos problemas, como indica esta frase, van a empezar a acelerar, a hacer que vaya más rápida su descomposición, su caída. Veremos que este gobierno no duró mucho. Empezamos. El primer problema es que la izquierda cada vez estaba más fuerte. La oposición, que la encabezaba el PSOE, fue ganando más y más fuerza. Hay que recordar que después de estas elecciones generales que hemos visto, hubo unas elecciones municipales, lo tenemos aquí, y en muchas ciudades, en ciudades grandes como Madrid, Barcelona, hablábamos del caso de Córdoba también, van a conseguir la izquierda, en coalición fundamentalmente entre el PSOE y el PC, la alcaldía en muchos de estos municipios. Más ideas relacionadas con la oposición. El PSOE abandonó en 1980 el marxismo, los postulados marxistas, entre otras cosas para moderar su discurso y acercarse a un electorado más centrista, es decir, presentarse como un partido de Estado, un partido moderado, un partido que recogiese voto del centro, digamos. Y por último, comentar que los socialistas van a empezar una política de oposición muy fuerte, acabando con aquella política del consenso de la que hemos hablado y que había caracterizado los años anteriores. Tanto es así que el PSOE planteará una moción de censura al gobierno de Adolfo Suárez. Vamos a verla, vamos a ver una imagen. Esta imagen que veis aquí, de Felipe González y Guerra, entonces en la oposición, es del momento de la moción de censura. En una moción de censura, la oposición, cuando el presidente no tiene mayoría absoluta, fuerza al Parlamento a que se pronuncie para ver si el presidente sigue teniendo la confianza de la mayor parte de los parlamentarios, es decir, para saber si el presidente, que no tiene mayoría absoluta, sigue contando con el apoyo de determinadas minorías que le mantienen. Bueno, esa moción falló, es decir, que Adolfo Suárez continuó siendo el presidente después de esa moción. Segundo problema, las luchas internas que empiezan a darse dentro del partido de gobierno, de la UCD. Van a empezar a hacer que haya distintas corrientes dentro del partido, muchas tensiones que van a acabar provocando, como veremos, la dimisión de Suárez. Tercer punto, la crisis económica que se había iniciado en 1973 a nivel mundial. En el año 1980 nuestro país no ha salido de ella, ni mucho menos. Os recuerdo que España tomó medidas muy tarde porque la crisis económica nos coge con la muerte de Franco y sobre todo centrados en la transición política para instaurar la democracia. Así que España sigue muy afectada por la crisis económica y hay que tomar medidas. Cuarto problema, el terrorismo de ETA. Estos años son años durísimos de ETA, que sigue matando a pesar, uno, de que la democracia se había asentado y el franquismo había desaparecido. Dos, a pesar de la amnistía generalizada de la cual se había beneficiado gran parte de los presos de ETA. Y tres, a pesar del Estatuto de Autonomía del País Vasco, de Ajuria Enea. El Estatuto de Guernica. Rectifico. A pesar de todos los pasos que se habían dado y que podían hacer que ETA abandonase las armas, porque se había creado en el contexto del franquismo, el terrorismo de ETA en estos años es durísimo, sigue muy vigente. Y además, quinto problema, los grupos de extrema derecha, que ya vimos en el tema anterior, seguían atentando, entre otras cosas porque quieren volver al franquismo anterior.
Además, los sectores más tradicionales, más conservadores del ejército, están preparándose para un golpe de Estado que veremos también que se va a producir. Es lo que se conoce como el ruido de sables. Por lo tanto, toda una serie de problemas que van a hacer que este gobierno tenga que afrontar una situación muy difícil y que van a provocar que acabe con la dimisión del presidente de gobierno. Algunas imágenes. Bueno, aquí vemos la imagen de Adolfo Suárez con el día de la victoria de las elecciones de 1979. Aquí vemos uno de los aspectos que acabamos de abordar, que es el durísimo terrorismo de ETA en estos años. Los principales objetivos eran los militares, lo que todavía acrecentaba su malestar y su intento de acabar con el proceso democrático, y la imagen que hemos comentado antes, la oposición liderada por el PSOE en el momento de la moción de censura que acabó fracasando contra Adolfo Suárez. Bien, bueno, pues seguimos en este epígrafe, en los gobiernos constitucionales, pero cambiamos de subepígrafe. De repente ocurre algo muy importante en la historia de nuestro país. Golpe de Estado del 23 de febrero, del 23F. Todos los problemas que acabamos de ver van a provocar la dimisión de Suárez en enero de 1981. ¿Quién va a suceder a Suárez al frente de la presidencia del gobierno? Pues un alto dirigente de la UCD, Calvo Sotelo. Bien, en la votación de investidura, es decir, en la votación en el Parlamento para ver si Calvo Sotelo tenía la confianza de los parlamentarios, en la segunda votación, la primera no había contado con todos los apoyos necesarios, se produce el golpe de Estado. El golpe de Estado, supongo que muchos de vosotros lo conocéis, está encabezado eso tampoco lo sabemos, pero sí sabemos que un grupo de guardias civiles, encabezados por este hombre, por el teniente coronel Antonio Tejero, entra en el Congreso y de alguna manera secuestra el poder legislativo y también al gobierno, el poder legislativo y ejecutivo. Lo suspende, lo secuestra, es un golpe de Estado, es decir, por la fuerza se entra en el Congreso y se suspende su actividad, se toma, digamos. Bueno, evidentemente este hombre era un cargo no de los más importantes que apoyaba el golpe de Estado. Sí sabemos que el capitán general de Valencia, Milán del Bosch, saca los tanques en Valencia, ahora lo veremos por la calle de Valencia, y sabemos que altos cargos del ejército estaban involucrados. El hecho es que ese ruido de sables que habíamos visto antes, esa posibilidad de que los militares diesen un golpe de Estado para intentar volver al franquismo, o por lo menos para intentar desviar el rumbo que seguía la democracia, se produjo. Bien, al parecer, y digo mucho al parecer porque todavía hay determinados aspectos de este golpe que no han quedado aclarados del todo, pero al parecer los golpistas decían contar con el apoyo del rey, es decir, ellos van a dar el golpe de Estado esperando que el rey, que es el jefe de Estado y también es el jefe de las Fuerzas Armadas, les apoye. Bueno, pues tras horas de espera y en la madrugada ya del día 24, es decir, ese mismo día, pero de madrugada, en directo por Televisión Española, el rey, en un comunicado histórico, desautorizaba a los golpistas y ordenaba a todo el ejército que pudiese estar esperando a ver qué decía el rey para unirse al golpe o no, ordenaba a todo el ejército respetar la Constitución y la democracia. En suma, el rey daba el espaldarazo a este golpe de Estado y apostaba por la Constitución y por la democracia. Os invito a que leáis, a que os informéis sobre todo lo que puede haber detrás de este golpe y las teorías que hay, es interesante. Bien, acabado el golpe, se vuelve a la normalidad democrática y Calvo Sotelo, que iba a ser elegido, es elegido presidente de gobierno. Seguimos. Bueno, imágenes del golpe, que tenemos que pararnos un segundito. Aquí tenéis el rey en la comparecencia histórica de la madrugada del 24 de febrero. Aquí tenéis los tanques en Valencia. Esta es la zona del Turia, zona del río que le llaman, sacados por Milán del Bosch. Aquí tenéis las imágenes de los guardias civiles entrando en el Congreso. Aquí está Tejero, pistola en mano, son famosos los disparos que se hicieron. Suárez, el presidente de gobierno que estaba dimitiendo. Y aquí tenéis la elección 2 días después de Calvo Sotelo como presidente que sustituía a Adolfo Suárez.
presidente de la UCD. Bien, bueno, pues vamos con el gobierno de Calvo Sotelo, que va a ser un gobierno breve. Es el último gobierno de la UCD y van a destacar los problemas dentro del partido. Vamos a destacar un par también de situaciones que provocaron mucha tensión. Uno, el gobierno sacó la ley de divorcio, lo que va a provocar el rechazo de la Iglesia y de los sectores tradicionales del país, que se movilizaron en contra de esa ley del divorcio. Y además hay que tener en cuenta que gran parte de la UCD pues tampoco estaba muy de acuerdo y también va a hacer que existan más problemas interiores. Y por último, esto fue un problema muy fuerte de salud pública, que fue el envenenamiento por aceite de colza. Entonces, es un aceite que se obtiene de una planta, también conocido como el aceite de canola o aceite canadiense, y lo que pasó básicamente es que el aceite de colza se había desnaturalizado para ser utilizado en la industria, pero en vez de ser utilizado en la industria se va a comercializar para uso humano, es decir, de forma ilegal y para ganar dinero. Bien, pues provocó enfermedades, fijaros, 20.000 afectados y unas 1.100 muertes, sobre todo en el área de Madrid y de Castilla y León. Esto provocó muchísima tensión social y todavía hizo que el gobierno de la UCD se tambalease aún más. Bien. Una de las últimas medidas del gobierno de Calvo Sotelo va a ser la integración de nuestro país en la Organización del Tratado del Atlántico Norte, en la cual todavía nos encontramos, la OTAN en 1982. Bien, la OTAN es una organización militar liderada por Estados Unidos y bueno, se va a aprobar con el voto del centro y de la derecha y con el rechazo del PSOE y del resto de izquierda. Ahí veis imágenes del escándalo del envenenamiento por aceite de colza. Bien, el gobierno, ante la debilidad manifiesta que presenta, adelanta las elecciones. Las elecciones en nuestro país se convocan cada 4 años, habían sido en 1979, las adelanta un año porque deberían ser en el 83. La UCD se presenta con toda la crisis interna que hemos comentado y el PSOE se presenta muy fuerte y además con una imagen de cambio, de juventud, de frescura, digamos. Se vendió mucho esta imagen y en las elecciones el triunfo va a ser tremendo del PSOE, que obtiene 202 diputados, es decir, una mayoría absoluta muy amplia. Un aspecto que ya hemos comentado varias veces es que por primera vez no, la izquierda volvía al poder después de casi medio siglo sin haber gobernado. Y con este acontecimiento sí que se podía claramente hablar de una normalidad democrática y de un afianzamiento de la democracia en nuestro país. Por lo tanto, un fin ya definitivo de la transición. Ahí tenéis el cartel del PSOE en las elecciones del 82. Mirad los resultados. PSOE 202 diputados. Fijaros qué interesante. La UCD, aquí la tenéis, ha obtenido 12, es decir, de tener casi la mayoría absoluta a tener 12 en 3 años, se desinfla completamente y su lugar lo ocupa la Alianza Popular de Fraga, que en este momento aparece como coalición popular, porque también acogía algunos grupos procedentes de la UCD. Se mantiene el bipartidismo, pero ahora ya no es la UCD, sino lo que venía siendo fundamentalmente Alianza Popular. También es interesante cómo el PC pierde bastantes votos de los no muchos que tenía, que van a parar al PSOE. Ahí veis Felipe González, muy joven, y la foto que teníamos en portada de Felipe González con Guerra, Alfonso Guerra, celebrando la victoria electoral del 82. Bien, hacemos un parón en la evolución política, con la cual seguiremos con los gobiernos del PSOE, para hablar de algo que está ocurriendo en todo este momento, que es la creación, tal y como se había previsto en la Constitución, del Estado de las Autonomías. Os recuerdo que por la Constitución española de 1978 se hablaba de un Estado descentralizado donde se iban a crear comunidades autónomas con capacidad de autogobierno. Este proceso se había iniciado con las comunidades históricas, con las regiones históricas.
que son aquellas que habían plebiscitado su estatuto de autonomía durante la Segunda República o la Guerra Civil. Eran Cataluña, País Vasco y Galicia. Vuelvo a recordaros que estas comunidades o bien habían tenido ya autogobierno, en el caso de Cataluña y País Vasco, o estuvieron muy cerca de aprobar el estatuto, como es el caso de Galicia. Bien, en 1979 se van a aprobar los dos primeros estatutos de autonomía, Cataluña y País Vasco, que luego van a celebrar las primeras elecciones autonómicas. Galicia también acabará aprobando un anteproyecto, es decir, se pone en marcha el Estatuto de Galicia, y en ese momento se plantean dos posibilidades para el resto de regiones. Una, la del artículo 143 de la Constitución, que se conoce como la vía lenta. Se decía que aquellas regiones que quisiesen acogerse al autogobierno y crear una autonomía, se le daban una serie de competencias mínimas, un paquete de competencias, es decir, de poderes sobre los cuales podían decidir y tener autogobierno, que podrían ir ampliando en el plazo de 5 años. Y la segunda vía era la vía rápida, por el artículo 151 de la Constitución, que decía que aquellas autonomías o aquellas regiones que quisieran un grado de autonomía, de competencia como la que tenían las comunidades históricas, Cataluña, País Vasco y Galicia, podían acogerse a ese artículo. Claro, cada artículo recogía también una serie de requisitos distintos para poder acogerse. En suma, creo que esto es un poquito complejo. Primero, las comunidades históricas iniciaron sus procesos de autonomía, y al resto se le va a ofrecer dos posibilidades. Una un poquito más complicada, que es la del 151, para que tengan las mismas competencias que las históricas, y otra menos exigente, la vía lenta, para que tuviesen una serie de competencias y luego las fuesen ampliando una vez transcurridos 5 años. Bien, aquí veis una imagen del Estatuto de Cataluña del 79, que es cuando se aprueba. Vamos allá. Bien, ¿qué van a hacer la mayor parte de las regiones que quieren autonomía? Pues van a decir, nosotros queremos vía rápida para tener la mayor cantidad de competencias, igual que Cataluña, Euskadi, etc. Sin embargo, el partido que estaba en el gobierno, la UCD, va a apostar porque la mayor parte de las comunidades, o porque el resto de comunidades, lo haga por el artículo 153. Es decir, estaba habilitado la posibilidad de hacerlo por la vía rápida, pero el gobierno promovía que se hiciese por la vía lenta. ¿Qué ocurre? Que la comunidad que se había adelantado, la comunidad más rápida, porque había una movilización social muy fuerte, era Andalucía. Andalucía ya había iniciado su vía rápida y va a hacer un referéndum de autonomía el 28, aquí lo tenéis, de febrero de 1980. El sí al Estatuto de Autonomía obtuvo la mayoría absoluta en todas las provincias, salvo en Almería, donde va a tener una mayoría relativa. Bueno, la mayoría absoluta que se pedía era más del 50% de síes del censo. Formato un poco raro. En todas las votaciones, en todas las provincias, el sí ganó con mucha ventaja al no y a la abstención. Sin embargo, se pedía este hecho concreto, que fuese más del 50% de todos los censados, votasen o no. En fin, se exigía un nivel de votos positivos muy fuerte, digamos. Bueno, a pesar de que Almería no había cumplido con lo que se pedía para poder acceder a la autonomía por la vía rápida, la presión social, las movilizaciones en la calle van a hacer, y las negociaciones entre la UCD y el PSOE van a hacer que se termine aprobando el Estatuto de Autonomía de 1981. En la UCD, el Gobierno y Alianza Popular habían pedido la abstención en el referéndum. Bien, una vez que el Estatuto de Autonomía andaluz se aprueba, el Gobierno de Adolfo Suárez entonces va a frenar todas las iniciativas que intenten acogerse a la vía rápida, para que lo hagan por la vía lenta. Sé que esto ha sido un poquito complicado, pero bueno, como tenemos la posibilidad de vernos y que me preguntéis, pues a eso me acogeré. Bien, imágenes de Andalucía, la única comunidad que lo hizo por la vía rápida. Aquí veis las manifestaciones pidiendo autonomía, aquí veis celebrando la victoria, más manifestaciones, etc. La movilización social fue muy fuerte en Andalucía.
querían las mismas competencias que las nacionalidades que llamamos históricas. Bien, de todas maneras el proceso va a ser muy rápido. Fijaros, en 1983, es decir, 2 años después de que Andalucía proclame su autonomía, todas las comunidades tienen ya estatuto de autonomía. Se van a formar 17 comunidades autónomas, que son las que tenemos ahora, más 2 ciudades autónomas, Ceuta y Melilla, que van a tener una gran cantidad de competencias, salvo aquellas que son exclusivas del gobierno central. Bien, con esta creación del Estado autonómico en el que el poder se reparte, se ponía fin, acababa una interpretación centralista del Estado, que había estado en nuestro país 300 años, desde la llegada de los Borbones. A principios del siglo XVIII, con los Borbones llegó ese centralismo fuerte que hemos estudiado este año y que se fue forjando, se fue reforzando durante los siglos XIX y XX. Bueno, pues se ponía fin a ese centralismo para caminar hacia un país descentralizado donde las distintas regiones tuviesen competencias, autogobierno. Bien, un mapa interesante para ver cómo las regiones históricas, aquellas que habían iniciado estatuto de autonomía en la Segunda República o Guerra Civil, Cataluña, Euskadi y Galicia, se habían acogido a la vía rápida, 151, y Andalucía, la única no histórica que también la había conseguido. Navarra es un caso particular porque ya tenía determinadas condiciones por su naturaleza foral y se le va a aplicar un amejoramiento del fuero. Básicamente Navarra también se va a sumar al carro de las que tienen máxima competencia, además de algunas especificidades de carácter fiscal, de impuestos que tienen los vascos y los navarros. Y el resto de las comunidades, aquí las veis en un verde más claro, van a hacerlo por la vía lenta. Vale. Bueno, pues vamos con el siguiente epígrafe. Seguimos con la evolución política, en este caso los gobiernos socialistas. Mirad, lo primero que vemos es el epígrafe, los años que van a durar esos gobiernos, desde el 82 hasta el 96. Es decir, son 14 años, son 4 legislaturas. Haciendo un cálculo muy rápido, si sabemos que las legislaturas son cada 4 años y hay 14, pues ya sabemos que nos faltan 2. Y es que en 2 ocasiones se adelantaron las elecciones un año. Por eso hay 2 legislaturas de 4 años y 2 legislaturas de 3 años. En total, 4 legislaturas del PSOE. Un tiempo muy largo. Ya podéis imaginar que también que desde que hay democracia, esta etapa del PSOE, de un solo partido en el gobierno, ha sido la más larga por el momento. Bien, empezamos. 4 victorias consecutivas, donde el gobierno va a acabar en la izquierda moderada que representa el PSOE. Los 3 primeros comicios, es decir, elecciones, el PSOE ganó por mayoría absoluta. Repito, más de 175, más de la mitad más 1. Así que no necesitó pactar con nadie, gobernaba en solitario y para adelante. Sin embargo, en la última legislatura, en las elecciones de 1993, no consiguió la mayoría absoluta y se apoyó en los nacionalistas. Fundamentalmente, ¿en quién? En los nacionalistas catalanes, Convergencia y Unión, que los tenéis aquí. Y también, en determinados momentos, en el PNV, en el Partido Nacionalista Vasco. Bien, ¿cuáles van a ser los objetivos del PSOE en esta larga etapa? Que vais a ver que he resumido porque 4 gobiernos contando la cantidad de cosas que ocurrieron no nos daría para un tema tan breve. Bien, pues los 4 objetivos fundamentales van a ser, primero, la modernización económica, que también atajase la crisis económica que atravesaba España, la extensión del estado de bienestar, es decir, de políticas y servicios públicos, la democratización de la administración. Esto es importante porque sobre todo algunas instituciones como el ejército, la policía, todavía tenían un alto componente, digamos, de vinculación a la dictadura. Y por último, la integración de España en organismos internacionales o instituciones supranacionales. Para destacar sin duda la integración de España en la Unión Europea, que entonces se llamaba Comunidad Económica Europea. Bien. Pues empezamos. Va a haber 4 subapartados. Primero la parte económica. La política económica del PSOE la conocemos como política socialdemócrata. Bueno, no del PSOE, sino de los partidos de carácter socialdemócrata, que en España está representado fundamentalmente por el PSOE. Bien,
Estamos en crisis económica a principios de los 80, esa crisis que se viene arrastrando desde los 70, y el gobierno se plantea modernizar la economía, entre otras cosas porque tiene un programa muy ambicioso de política social, de inversión pública en políticas sociales, y necesita cambiar el modelo económico para poder tener fuerza que permita invertir en servicios públicos. Bien, ¿qué es lo que se va a hacer? Se van a sanear sectores productivos enteros, es decir, una parte muy importante de la economía que venía de la protección del franquismo, es decir, que no competían libremente en el mercado, sino que, digamos, sobrevivían por el proteccionismo público que se hacía desde la dictadura, y también algunos sectores que contaban con una enorme cantidad de prácticas irregulares en lo laboral, también en lo legal, prácticas de corrupción. Bueno, pues todo ese entramado el gobierno se va a plantear sanearlo, es decir, modificarlo para que pueda salir adelante y se modernice. El elemento o la noticia más importante fue en su momento la expropiación de Rumasa. En este caso lo conocemos mucho porque aquí tenéis a Ruiz Mateos, que era el presidente de este grupo de Jerez. Él es de Jerez y el grupo también tenía un importante elemento en Jerez, pero era una empresa muy grande a nivel nacional. Bueno, pues Rumasa estaba en quiebra. El gobierno entendió que si dejaba que se hundiese Rumasa hubiese provocado una crisis que arrastraría a otros sectores, y lo va a privatizar, perdón, lo va a nacionalizar para sanearlo, y luego acabó vendiéndolo y privatizándolo de nuevo. Bien, además también se van a sanear bancos en dificultades, es decir, introducir dinero público para hacer que refloten y puedan mantenerse. En general, el Estado va a, digamos, a rescatar a una parte importante del sector bancario, a pesar de que seguía manteniendo altos ingresos durante estos años. Algo parecido a lo que ha ocurrido con la anterior crisis de 2008. El Estado ha rescatado a los bancos que seguían teniendo beneficios. Bien, seguimos con la política económica. Muy vinculada con la anterior, tenemos que hablar de la necesidad de sanear una parte muy importante, que era la industria. La industria había sido la más azotada por la crisis del 73. En su mayor parte o eran empresas públicas o eran empresas mantenidas con subvenciones, con ayudas públicas, y que no eran competitivas en un mercado libre, digamos, en la economía capitalista. Vamos a destacar tres sectores: astilleros, siderurgia y minería. Bueno, el Estado va a hacer esta política para reducir el tamaño de estas empresas, para ayudarles financieramente, para buscar que se reinventen en la forma de organización, para que se tecnologicen, no sé si he dicho bien la palabra, pero para que apliquen tecnología y sean más competitivas, en suma, para que puedan competir. ¿Qué va a suponer esta reconversión? Pues va a suponer una alta conflictividad social, porque, entre otras cosas, se despidió a muchos trabajadores y se van a recortar los salarios. En ese marco, los trabajadores, a través de los grandes sindicatos, van a hacer dos grandes huelgas generales, la del 85 y la del 88. En conclusión, esta reconversión va a ser muy dura en lo social, porque va a hacer que mucha gente que tenía un trabajo en determinados sectores se quede sin él, pero va a conseguir que el Estado se libere de una carga financiera muy fuerte que suponía mantener todos estos sectores bajo la protección pública. Bien, ahí tenéis carteles de la huelga general de los 80. Bien, seguimos con la economía. Otra de las grandes medidas para modernizar la economía, acordaros que era un poco la idea, era la reforma fiscal, que se había iniciado ya con los gobiernos de la UCD. Básicamente la idea era hacer un sistema de reparto de los impuestos más justo, en el que se iban a aumentar los impuestos directos, igual que se estaba haciendo en el resto de países europeos. Los impuestos directos son aquellos impuestos que gravan la renta, el patrimonio, en definitiva la riqueza de las personas. Bien, una gran parte de todas estas medidas y de lo recaudado o de lo ahorrado que hemos visto se va a invertir en gastos sociales, como hemos visto antes, la idea un poco de la política socialdemócrata. Así que es la época en la que la sanidad se universaliza, se le da un empujón muy fuerte a
a la sanidad y a las prestaciones de jubilación, entre otras partidas de cobertura social. Vamos a destacar también las obras públicas, se van a construir kilómetros de autovías, de autopistas, se inicia el AVE, el tren de alta velocidad, que veis aquí a la derecha. Bien, pasamos a un segundo punto, la educación. Bueno, la educación en nuestro país, a través de una serie de leyes, se va a convertir en un derecho y va a ser obligatoria y gratuita desde los 6 hasta los 16 años. También vamos a destacar cómo la educación universitaria, con el impulso que se le da en esta época, va a crecer muchísimo. Importante también la incorporación de la mujer a la educación universitaria, que en la época del franquismo prácticamente era testimonial, era muy pequeña. Además, se va a invertir mucho en infraestructuras, es decir, en creación de escuelas, en centros universitarios, etc. Impulso importante a la educación como una de las medidas sociales de estos gobiernos del PSOE. Bien, vamos con el tercer subepígrafe, el fin del aislamiento internacional. No sé dónde ponerme, aquí tal vez. Bien, bueno, pues España se va a ir introduciendo en toda una serie de organismos internacionales. Vamos a destacar dos. La OTAN, el primero, España había entrado en la OTAN, esta alianza militar de la que hemos hablado antes, ya durante el gobierno de Calvo Sotelo. Lo había hecho con una votación en el Parlamento. El PSOE, con Felipe González a la cabeza, entonces, cuando el gobierno de la OCDE había metido a España en la OTAN, estaba en contra de esa entrada y había prometido que cuando entrase en el gobierno haría un referéndum para ver si la población seguía queriendo a España dentro de la OTAN. Bien, así que ese referéndum prometido para mantener o no a España en la OTAN se hace en 1986 y en ese referéndum el PSOE ahora pide que sí. Pide el voto afirmativo, cambia de parecer y pide el voto afirmativo. Al parecer estaría detrás de este voto las presiones de otros países para que nuestro país aceptase la entrada en la alianza militar y de esa manera pudiese seguir introduciéndose en otros organismos internacionales, por ejemplo en la Unión Europea. También podría estar detrás de ese cambio de voto la posibilidad de democratizar más el ejército, que seguía siendo una institución con fuerte presencia de sectores afines al régimen de Franco. ¿Quién se va a oponer en ese referéndum a la entrada de España en la OTAN? Pues los que más se oponen sin duda es el PC, el Partido Comunista. Va a hacer una campaña muy, muy fuerte y además la derecha va a promulgar también la abstención. Bueno, pues a pesar de esa campaña fuerte y de que la derecha pide la abstención, gana el sí con el 52% de los votos. En suma, España se mantenía en la OTAN después del referéndum llevado a cabo por el PSOE. Segundo, la entrada en la Unión Europea, que entonces se llamaba la Comunidad Económica Europea. Después de 6 años de negociaciones, España firmaba su adhesión y entraba en 1986 junto a Portugal. España tuvo que modificar muchas normas, leyes, sobre todo del ámbito económico, para poder adaptarse al nuevo marco europeo. Vamos a destacar la creación del IVA, el impuesto que todavía tenemos en la actualidad sobre el valor añadido, o por ejemplo la coordinación en política monetaria, que con los años acabará convirtiéndose en la creación de la moneda única. Imágenes. Ahí veis un cartel del PSOE pidiendo el no en la OTAN en 1982. Dice OTAN de entrada no, pero luego en el 86 ya en el gobierno, cuando convoca el referéndum, vota sí en interés de España. Bueno, yo intento explicaros un poquito qué es lo que ha pasado ahí. Ahí tenéis la entrada de España, la firma del acuerdo, del tratado, por el cual España pasaba a formar parte de la Unión Europea, entonces Comunidad Económica Europea. Aquí tenéis un sello que refleja ese momento. En aquel momento la Comunidad Económica Europea pasaba a tener 12 miembros. Al unirse España y Portugal pasaba a ser la Europa de los 12. Bien, último subepígrafe, la consolidación del sistema democrático dentro de los gobiernos del PSOE.
Una de las cosas que van a acabar son las conspiraciones antidemocráticas, es decir, este hecho de ruido de sables, los complots para poder hacer un golpe de Estado que volviese al régimen, eso se acaba definitivamente. El sistema democrático de normalidad de partidos políticos, etcétera, estaba completamente estabilizado, y la descentralización de competencias con la creación de autonomías pues también era una realidad. Digamos que todo lo que al principio había empezado a echar a andar, durante estos gobiernos se consolida y se va consolidando esa democracia que tenemos en la actualidad. El problema que no se resolvió de los clásicos, digamos, de la transición fue el problema de ETA. Durante los 80, ETA atentó más que nunca. Tenéis imágenes de todos los atentados, bueno, de todos no, de algunos atentados de ETA. Vamos a destacar cómo las fuerzas democráticas van a hacer pactos para luchar conjuntamente contra la violencia del grupo terrorista ETA. Bien, caída del PSOE. La caída del PSOE va a llegar, entre otros aspectos, por la aparición de la corrupción. A partir del 92, en la última etapa del PSOE, empiezan a aparecer informaciones que hablan de financiación ilegal del PSOE, de algunos favores a familiares del PSOE, como el hermano de Alfonso Guerra, y el escándalo probablemente más importante va a ser el de los GAL, los Grupos Antiterroristas de Liberación. Estos son grupos que estaban financiados o apoyados por parte de policías y de miembros del Ministerio del Interior, es decir, que tenían el respaldo de instituciones de gobierno y de instituciones públicas para atentar contra miembros de ETA. A ver, vuelvo a explicarlo. Los GAL son grupos terroristas compuestos por policías, también se contrataba a algunos exdelincuentes, y que estaban coordinados por cargos del Ministerio del Interior, incluso por el propio ministro del Interior. Bien, esto supuso un escándalo tremendo. El Estado no puede combatir el terrorismo con terrorismo de Estado, es decir, con terrorismo desde el Estado. Todos estos hechos van a ser utilizados por la oposición, que en este momento es el Partido Popular. El Partido Popular, os recuerdo que ha sustituido a Alianza Popular, se ha refundado y va a iniciar una campaña de desgaste, reclamando la necesidad de un cambio ante un gobierno muy manchado por la corrupción, y eso va a provocar que las elecciones de 1996, junto con otros muchos elementos, pues provoquen la victoria del Partido Popular. Seguimos con el primer gobierno del Partido Popular, de 1996 al 2000. Es el último epígrafe del tema. Lo primero que os quiero decir es que el tema acaba en el año 2000, pero que este gobierno del Partido Popular va a tener una segunda legislatura que irá del 2000 al 2004 y que no vamos a ver por lo que os he comentado, porque el título del tema nos indica que lleguemos solamente hasta el año 2000. Bien, en este caso es el gobierno de la derecha, es el gobierno del Partido Popular. El Partido Popular se había refundado, había desaparecido la vieja Alianza Popular, se había renovado con determinados líderes jóvenes. Fraga ya no estaba al frente y se había centrado en las elecciones autonómicas gallegas. Él va a ser presidente durante años de la Comunidad Gallega, y había un poco moderado y cambiado su imagen para atraer al voto centrista. Bien, el nuevo líder del partido, un joven José María Aznar, va a ganar las elecciones al PSOE en 1996. No va a conseguir mayoría absoluta y va a tener que recurrir al apoyo de los nacionalistas, sobre todo de los catalanes, como habían hecho tanto la UCD como el PSOE. En este caso, el apoyo de Convergencia y Unió, los catalanes, los vascos del PNV y Coalición Canaria. Bien, lo más destacado del Partido Popular es que acaba con la política económica de corte socialdemócrata del Partido Socialista e inicia una política de orientación neoliberal, en la que va a destacar la menor presencia del Estado y, por lo tanto, la reducción del gasto público. Otro de los aspectos claves va a ser modificar la economía del país para cumplir con los criterios que pedía la Unión Europea
para poder entrar en la moneda única en el euro. A eso se le llama los criterios de convergencia del Tratado de Maastricht. Bien, esta etapa del final de los 90 es una etapa de gran crecimiento económico internacional. Nuestro país se va a ver beneficiada por esta época de crecimiento y se va a producir un crecimiento especialmente importante que supere al de los países desarrollados. Se va a conseguir reducir la inflación, es decir, el elevado aumento de los precios, se redujo el déficit público y se redujo el paro. Estos eran los principales criterios de convergencia que pedía la Unión Europea para entrar en la Unión Europea. ¿Cómo se consiguieron estos objetivos? Bueno, de muchas formas, con las políticas que hemos mencionado, pero van a contribuir claramente la privatización de empresas públicas, empresas que pertenecían al Estado que van a pasar al sector privado, se van a vender. Destaca Argentaria del sistema bancario, Repsol del petróleo o Telefónica de las telecomunicaciones. También es importante cómo España va a recibir durante esta época y también durante los gobiernos del PSOE fondos de cohesión europeos, es decir, dinero de la Unión Europea para aquellos países que eran menos ricos que la media de los países de la Unión Europea. Además, se van a reducir los impuestos a las clases medias y altas y, en general, la política del Partido Popular va a tener esa consecuencia positiva del crecimiento económico, pero, sin embargo, los servicios públicos se van a ver afectados. Sanidad, educación, investigación. Además, el reparto de la renta se va a producir de forma desigual y va a aumentar la desigualdad social. Bien, aquí tenéis la evolución del desempleo desde el final del franquismo hasta 2015. Podéis echar un vistazo tranquilo y vais viendo también cómo van afectando las crisis económicas y van cambiando con las políticas de unos partidos u otros. Bien, además el gobierno del Partido Popular tuvo que seguir haciendo frente al terrorismo de ETA. También van a ser años muy duros, el final de los años 90, ahí es cuando se produce el secuestro de Ortega Lara o el asesinato de Miguel Ángel Blanco, que inauguró el espíritu de Hermoa. El gobierno va a luchar con la justicia, con la policía contra ETA, también va a intentar negociar con la banda armada, que va a fracasar. Y nada, se llega al año 2000, se celebran nuevas elecciones y en este caso la población reconoce la labor del Partido Popular y le otorga la mayoría absoluta en esa segunda legislatura, lo que le va a permitir gobernar en solitario. Y ahí nos paramos. Aquí acaba el tema. Os recuerdo, como he dicho antes de este epígrafe, que va a haber otro gobierno del Partido Popular, luego llegará el PSOE Zapatero, luego el PP de Rajoy y en la actualidad el PSOE de Pedro Sánchez. Bien, pues os vuelvo a repetir un poco la dinámica y es que os leáis el tema, escuchéis la explicación, lo resumáis bien resumido y acudáis a la clase por videoconferencia para poder aclarar las dudas que me planteéis. Hasta luego.